Alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Recibe la gloria, recibe la honra. Gracias, Señor, por esa esperanza que tenemos en lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nadie puede cambiarnos, solo tú, tu poder, tu Santo Espíritu. Gracias, porque si hay algo en nosotros que debe ser modificado, será posible por tu Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos visto en nuestro corazón cosas que no nos gustan, que sabemos que a ti no te gustan, cosas difíciles de ser arrancadas, pero hoy creemos en lo que tú harás, creemos que tú tienes el poder para limpiarnos, para transformarnos, para cambiarnos. Por eso en esta noche recibe la gloria, recibe el honor por la esperanza que tenemos en ti. Te bendecimos, te exaltamos, te agradecemos este tiempo precioso de adoración, este tiempo de estudio de tu palabra. Agradezco cada una de las familias que esta noche, Señor, se han conectado a este tiempo. Agradezco a todos aquellos que han permanecido fieles hasta el día de hoy, buscando la comunión, buscando la congregación. Agradezco el hambre y la sed que has puesto en tu pueblo, Señor. Pero también oro por aquellos que quizás están desanimados, aquellos, Señor, que por la distancia han visto su corazón enfriarse. Te pido por ellos también y ruego para que como iglesia podamos avivar a través del amor ese fuego, Padre, que podamos permanecer juntos, sino cercanos en cuerpo, sí en espíritu. Bendice esta noche, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué más, amados? El Señor les bendiga, preciosa iglesia. ¿Cómo van? ¿Cómo anochecieron? Quiero iniciar este tiempo dándoles un anuncio. Es posible que ahora, después de la predicación o mañana temprano, allí en el grupo PIB Manizales, va a llegar un documento donde les pido el favor, ustedes le puedan dar link, puedan tocar, golpear, ¿cierto? Ese link, y va a abrir un formulario que va a solicitar una información de cada uno de ustedes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder conocer en qué condición están ustedes, cada uno particular y también en familia. Allí van a encontrar un espacio en donde van a poder escribir cómo les está yendo, si necesitan algún tipo de ayuda, de oración, de compañía. No ha sido fácil, amados. No es fácil en un tiempo como estos, donde está tan restringida la movilidad, en donde no nos podemos encontrar y donde no podemos compartir como antes. No es fácil mantenernos juntos, mantener esos vínculos. Y hemos visto cómo algunas personitas han comenzado a distanciarse, quizás a enfriarse. Es posible. La pandemia a algunos los ha llevado a través de la dificultad a buscar de Dios, pero a otros también los ha llevado, si no se cuidan, si no guardan su corazón, a enfriarse. Y no queremos que eso pase con nosotros, con nuestra iglesia, que cuando nos podamos reunir resulte que no estemos todos y que en el camino hayamos podido perder a alguien. Yo les pido el favor que llenen esos datos y le den enviar. Ya nosotros vamos a reunir esa información y a mirar cómo trabajamos para que todos puedan estar cubiertos, atendidos, ministrados. Pedimos disculpas y perdón a todos aquellos que se han sentido lejos, distanciados o desatendidos. Les pedimos tengan un poquito de paciencia, nos ayuden con sus oraciones. Y también invito a todos aquellos que saben que pueden ayudar en este proceso, que lo hagan, que se animen a llamar, a compartir, a pasar tiempo, a reunirse en unos poquitos, con de pronto los que viven cerca, o a llamar, ¿sí?
para que estemos todos bien calorositos. Ustedes saben que cuando se saca un leño de la fogata se va apagando. Y por favor, no, que podamos estar todos junticos. En este tiempo difícil, en los tiempos de prueba, necesitamos estar juntos y animándonos los unos a los otros. No te confíes y no te desanimes, por favor. Entonces ya saben, les pido grandemente, llenen esa información. Si se les dificulta, si no entienden cómo, por favor pidan ayuda. Y si tú eres alguien que maneja eso con facilidad y puedes ayudarle a otra persona, hazlo. Y si te has enterado de alguien que no lo ha llenado, pues dile, anímalo a que lo haga. Ojalá podamos hacerlo todos podamos estar allí y podamos tener esa información. ¿Sí? Por favor. Bien, mis amados. Seguimos con nuestro estudio de Lucas, el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 13 y hoy nuestro estudio se titula La verdad produce conflicto. Ustedes saben que muchas veces se dice, ¿no?, que la verdad duele. Y es verdad, la verdad duele. Y cuando no estamos con un corazón humilde y nos dicen la verdad, va a haber una reacción, muchas veces de conflicto. Fue lo que vivió Jesús con los fariseos, con los religiosos de su época. Cuando Él les decía la verdad, inmediatamente chocaban. ¿Por qué hay conflictos en las casas? Recuerden que veníamos de hablar que Jesús dijo: yo no vine a traer paz, sino yo vine a traer disensión, que el Padre entregará al Hijo y el Hijo al Padre y todo lo demás. Porque la verdad va a traer eso, porque aunque tú no le cantes al otro la verdad, como a veces decimos, tu vida, al vivir tú una vida en verdad, es difícil de soportar para aquellos que no la viven y te van a ver como enemigo. Van a juzgarte simplemente porque tú haces las cosas bien. Ese alumno del salón que llega con la tarea hecha, no necesita, como muchos, como John Gutiérrez, por ejemplo, que hacía la tarea y eso hacía, mejor dicho, todo el mundo se enteraba que hizo la tarea, pasábamos hasta rico y nos reíamos, pero así hay alumnos malucos. No estoy diciendo que John es un alumno maluco, sino que en la vida real ahí es el sapo del salón. Pero hay otros que simplemente con su obediencia, con su dedicación, con su esfuerzo, sin decir, sin chicanear, son juicio para otros y otros no soportan eso. A la gente no le gusta ver ese reflejo, así tú no les digas nada. La verdad, siempre que es expuesta, produce conflicto y esto es lo que estamos viendo aquí. Se va a producir un conflicto porque Jesús tiene un acto de misericordia con una mujer enferma, pero a los religiosos no les gusta eso, porque tienen una incapacidad de actuar de esa manera y van a atacarla. Entonces acompáñame a este estudio de Lucas 13, del 10 al 17. Dice la palabra, Lucas 13, del 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, amados, analizando cada uno de estos versículos, tenemos en el versículo 10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Qué es una sinagoga?
Una sinagoga, su nombre en hebreo, traducido al castellano, significa casa de asamblea o casa de reunión, o como hoy lo conocemos, una iglesia. Los judíos en Jerusalén tenían un templo. Los que no vivían en Jerusalén, sino en otros lugares, porque los judíos habían sido esparcidos por muchas partes, al necesitar que les hablaran la palabra, les enseñaran la palabra, se reunían en lugares llamados sinagogas, dependiendo, en muchas ciudades habían sinagogas, y allí los sábados, que es el día de reposo, el día dedicado para Dios, según la religión judía, se reunían a escuchar la palabra. No siempre Israel tuvo sinagogas. Originalmente, en el año 930 más o menos, se construye el templo. Salomón construye el templo en Jerusalén, y mientras estuvo el templo y el reino estuvo unido, pues la gente se desplazaba hasta el templo a adorar y a presentar sus holocaustos y todo lo demás. Pero con el tiempo, incluso cuando fue destruido el templo por Babilonia en el año 586, al no tener templo, ellos comenzaron a tener la urgencia y la necesidad de tener lugares de reunión, y se crean estos lugares llamados sinagogas. Con un mínimo de 10 personas ya podía abrirse una sinagoga, con 10 como mínimo. ¿Cuántas sinagogas podían haber en una ciudad? Pues para el año 70 después de Cristo en Jerusalén se cuentan unas 400, y Jerusalén no es una ciudad muy grande. Habían 400 sinagogas, seguramente una muy cerca de la otra. Podía servir cualquier lugar, cualquier casa podía convertirse en una sinagoga. No necesariamente era un lugar muy especial, como un gran templo, no. Aunque con el tiempo llegaron a haber sinagogas grandes, muy elegantes, muy bonitas, como los templos de hoy en día. Los dirigentes, por lo general, había un hombre llamado el principal de la sinagoga, se le llamaba un notable, o también podía existir un consejo de 3 notables, y la actividad que se llevaba a cabo en una sinagoga consistía en abrir el Antiguo Testamento. Bueno, yo abro así como abriendo un libro, pero en ese tiempo no habían libros, eran rollos. Y dependiendo, habían sinagogas con muy buenos recursos, podían tener varios rollos porque eran muy costosos. Eran escritos a mano, transcritos a mano, y costaban mucho dinero. Entonces no todas las sinagogas tenían todos los libros. Para nosotros es un privilegio que nuestra Biblia tiene todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces se hacía una lectura de un rollo, dependiendo de los que tenían allí, por un rabino. Así como Jesús era un rabino, Jesús visitaba las sinagogas, y cuando era reconocido como rabino, le permitían leer el libro, el rollo, y explicarlo. O también, si no había un rabí, había siempre, por lo general, un fiel o alguien muy bien preparado que podía leer y explicar el texto. Así funcionaba la sinagoga. Entonces dice el texto aquí en el versículo 10 que Jesús enseñaba en una sinagoga. Para este momento ya Jesús había perdido mucha popularidad y fueron muy pocas. Incluso se dice que esta parece ser la última sinagoga que le permitió a Jesús exponer la palabra del Señor. Cada día era menos, porque los fariseos y los saduceos y los religiosos le cerraron las puertas de las sinagogas. Y de repente aquí parece ser que hubo un principal que se animó a dejarlo, a dejar hablar a Jesús, y Jesús estaba allí un sábado hablando la palabra del Señor. Versículo siguiente dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Dice entonces aquí la palabra que tenía un espíritu de enfermedad. Aparentemente la condición física que ella tenía era causada por un espíritu malo, por un demonio. Entonces,
es importante que aclaremos esto, que cuando hay problemas físicos, no necesariamente, cuando alguien está enfermo, no necesariamente es porque es un problema espiritual, no necesariamente. No podemos llegar a pensar que cada vez que alguien está enfermo es porque pecó, porque hizo algo, porque le abrió las puertas al diablo. No. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que a causa de sus constantes dolores de estómago tomara más vino. El vino funcionaba como un elemento bactericida, pienso, ¿no? No recuerdo, bueno, no sé, no soy médico. Pero el agua de esta época pues era un agua más bien, no como el agua de Manizales, que usted la puede tomar tranquilamente. Le mezclaban vino y de esa manera purificaban un poco el agua. El apóstol le dice a Timoteo que por sus enfermedades estomacales hiciera eso. Pero vemos que Timoteo es un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, un hombre de mucho testimonio. Entonces vale la pena aclarar que los problemas espirituales pueden causar problemas físicos. Pueden. En algunas ocasiones un problema espiritual causa un problema físico. Problemas psiquiátricos. Es muy posible que las personas que manifiestan problemas mentales, depresión y cosas así, estén influenciados por un demonio. Pero no siempre sucede de esa manera. Los problemas físicos no siempre entonces son causados por problemas espirituales. También puede haber alguien con un problema mental causado porque la química de su cerebro no está funcionando bien y necesita tomar algún tipo de droga. Entonces no podemos siempre decir que alguien que tiene una situación de esa es porque tiene un espíritu maligno, ¿no? Esa es una aclaración que debíamos hacer. Esta mujer andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Es una situación dolorosa. El hecho de que ella no se pueda enderezar es muy posible que esa causa del dolor que le podría generar el tratar de enderezarse. No es tanto pensar en una jiba o una joroba, sino pensar en una condición que a causa del dolor no la dejaba enderezarse. Era una situación dolorosa, pero también una situación humillante, mujeres. Ustedes que les gusta caminar esbeltas, yo soy un poquito giboso, pero soy hombre, digamos, bueno, no de hombre, pero una mujer con jiba, una mujer, sufren mucho, ellas quieren siempre estar bien paradas, bien vestidas, ¿sí o no? Y de repente esta mujer no se podía enderezar, llevaba 18 años. ¿Cómo podría vivir una persona así? ¿Cómo podría estar su autoestima? ¿Y cómo podía estar su salud? Viviendo una situación de estas tan dolorosa y a la vez humillante. Spurgeon, en una ocasión predicando sobre ella, dijo: durante 18 años no había mirado el sol. Durante 18 años ninguna estrella de noche había alegrado su mirada. Su rostro estaba inclinado hacia el polvo y toda la luz de su vida era tenue. Caminaba como si buscara una tumba y no dudo que a menudo ella sentía que hubiera sido alegría haber encontrado una, que seguramente encontrar la tumba propia hubiera sido un descanso para ella. Morir. A veces hay condiciones físicas en las que se desea la muerte y seguramente esta mujer deseaba la muerte. Bueno, lo dice Spurgeon. Es posible que una situación de estas lleve a una persona a experimentar tanta tristeza y dolor en su vida. Pero noten ustedes que Jesús la llama. A Jesús le llamó la atención la condición de esta mujer. Y le dice, simplemente le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Miren cómo el Señor usa palabras, pero son palabras llenas de compasión, pero también llenas de autoridad para decirle a la enfermedad que se vaya. Jesús usa solo palabras, aunque también, dice aquí el texto, puso las manos sobre ella, dándole un toque compasivo, un toque amoroso. ¿Estaba poseída o estaba atada? ¿Qué sería lo que le pasaba a esta mujer? Una cosa es estar poseído por un demonio
Y otra cosa es que Satanás ate la vida de una persona o tenga influencia sobre la vida de esa persona. Creemos que la mujer no estaba poseída por un demonio, sino atada por un demonio. Cuando Jesús expulsó demonios, lo hizo con sus palabras, pero nunca puso la mano sobre un endemoniado. Sobre esta mujer puso su mano. Eso nos da de alguna manera a entender que la mujer no estaba poseída, sino atada. La enfermedad que tenía estaba causada por un espíritu del diablo. Era un problema espiritual que se reflejaba en su salud. ¿Pueden los cristianos ser poseídos por un demonio? Una pregunta que quizás muchos se han hecho. Y recuerdan ustedes cuando estudiamos el texto de un hombre que fue libre de un espíritu inmundo y el espíritu se fue a vagar por lugares desiertos y no teniendo descanso dijo: volveré de donde salí. Y cuando llega ve la casa adornada y vacía y llama a 7 más y entran. Es porque la casa está vacía. Pero cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios morando dentro, Satanás se asoma por la ventanita y se da cuenta que el Espíritu Santo de Dios está dentro y Satanás no va a querer tener contacto con el Espíritu de Dios para nada. Y menos el Espíritu Santo con Satanás. El Espíritu Santo no va a compartir un lugar con el diablo, pues la palabra de Dios dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Ninguna. Mira, una persona que ha sido salva, ha sido sellada con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora dentro de ella, por lo tanto, creemos que no es posible que un verdadero creyente pueda ser poseído por un demonio. Bien, dice entonces la palabra que ella se enderezó luego o al instante. Imagínense cuando comienza a recuperar su posición, a darse cuenta que ya no había dolor, a poder mirar de frente. Seguramente sus músculos en ese momento fueron organizados, la estructura de sus huesos, la tensión de su espalda, y logró ponerse derechita y glorificaba a Dios. Lo que deja ver que esta mujer era temerosa de Dios. Incluso se ve desde antes, porque había ido a la sinagoga. Alguien temeroso de Dios, que le gustaba oír la palabra de Dios, atada por un demonio, pero que Jesús ve y Él ordena libertad y sanidad a esta mujer. Y esta mujer, a diferencia de muchos que Jesús sanó, como los leprosos, 10 leprosos y solo uno glorificó a Dios cuando volvió a darle las gracias. Los otros 9 se fueron desagradecidos y no glorificaron al Señor. Esta mujer recibe la sanidad y glorifica a Dios. Reconoce que Jesús es Dios. Aquí también vemos cómo Jesús muestra poder, tanto si la enfermedad es causada o la situación de la persona es solamente física, o si es causada por un problema espiritual. Jesús tiene el poder para resolver cualquiera de esas. Para él no hay dificultad ninguna en que si la situación psiquiátrica de una persona sea causa de un espíritu o de una enfermedad en su cerebro. Para el Señor eso es lo mismo. No basta sino con que Él declare sobre esa persona libertad. Y así ocurre. La palabra enfermedad usada en el texto, en el griego, es asteneia, que se traduce como debilidad, o más bien condición debilitante, que le impedía enderezarse. Es como se entiende la situación acá. Era una debilidad que no le dejaba levantar su cabeza, enderezar su columna. No solo era para esta mujer lo que Jesús ve en sus ojos compasivos, no es solo ver una enfermedad, sino lo que hay detrás de toda esa enfermedad. Primero, el rechazo o el estigma social, porque los judíos, para ellos sí, una enfermedad, según su teología, la persona enferma era porque había pecado, era porque las debía. Recuerden a Job, los amigos de Job, cuando Job peca, los amigos le dicen: algo hizo usted, ay, usted la debe, usted algo hizo, revise su corazón, porque no sé qué. Entonces la gente que la veía pasar encorvada, en vez de decir: ay, hay que empezar por ahorita, decían: se lo merece. ¿Quién la manda? ¿Quién sabe qué hizo? Entonces, ese juicio de las personas, tú bien
llevado con ese problema físico y ahora también un estigma social, que todo el mundo te señale como pecador. Ahí esta mujer tenía que cargar en medio de la sociedad judía esa situación. Una mujer también en el tiempo de Jesús era un ciudadano de segunda clase. Las mujeres eran ciudadanas de segunda clase. Mis amados, muchas personas han juzgado la Biblia y han juzgado a Cristo y a Dios como un Dios machista, porque la Biblia parece ser machista, porque en la Biblia la mujer queda como en este caso de segunda clase. Pero déjeme decirle, amada iglesia, que Cristo le entregó a la mujer la posición en la que el Señor la había creado. Cuando dice el apóstol Pablo, en Cristo ya no hay hombre ni mujer. Ahora están en igualdad de condiciones. Para Dios es tan valioso el hombre como la mujer. Son hijos de Dios. Claro, el pueblo judío en su teología no lo tenía así. El hombre aquí, la mujer acá. Recordemos que lo que significa que el hombre tenga autoridad sobre la mujer es que él la debe proteger, la debe cuidar, debe velar por ella y Dios le va a llamar a cuentas por lo que le pase a ella. Dice la palabra que así como Cristo se entregó por la iglesia, así el varón se entrega por la mujer. Ninguna mujer debe sentirse mal de tener sobre su cabeza una autoridad de hombre, de varón, porque significa que Dios le ha puesto a alguien que vela y cuida de ella. No es que ella es inferior a él, es que él fue llamado a tener un rol de cuidado de ella. Amén. Y ella debe aceptar esa posición con humildad, en el sentido de que a veces a las mujeres no les gusta que el hombre sea su autoridad y van a pretender ponerse por encima de él, pero como este rol original fue movido, el espacio que ella va a ocupar, en primera instancia Satanás lo va a aprovechar para atacarla, para destruirla, porque el hombre que protegía a la mujer ya no está y ahora ella queda expuesta. Por eso no conviene que la mujer se levante por encima de esa autoridad. Ojo, que no estamos diciendo que es que el varón es mejor o tiene privilegios por encima de la mujer. Antes, el varón tiene más responsabilidades. Dios lo va a llamar a cuenta por su mujer. Entonces, esta mujer era una ciudadana de segunda clase. Mire, enferma, encorvada, ¿sí o no? Juzgada por la gente porque quién sabe qué hizo. Y aparte de eso, mujer para ese tiempo. Y la enfermedad, aparte de todo, la había ocasionado un espíritu. ¿Cómo se siente uno con todo eso encima? Jesús la mira y ve todo eso en ella. Nos preguntamos, ¿tenía fe esta mujer? ¿Buscó ella a Jesús? Mis amados, esta mujer está en la sinagoga porque era su costumbre. Parece ser que no fue a la sinagoga ese día porque Jesús estaba ese día allí. No fue ella. Si lo hubiera ido a buscar, lo lógico era que el texto hubiera dicho, y una mujer se levantó y le dijo, Señor Jesús, ten misericordia de mí, sálvame. Eso hubiera demostrado que ella fue a la sinagoga buscando ser sana. Pero es Jesús el que actúa. Esta mujer no tiene fe en Jesús. ¿Qué demuestra esto? Que el Señor puede sanar. Así la otra persona no tenga fe en Él. Y ha pasado y puede pasar. Cuando tú oras por alguien, muchas veces le decimos a la persona, pero crea que el Señor lo hace. Sí, crea, pero déjame decirte que no es necesario que la persona tenga fe para que el Señor la pueda sanar. Si es voluntad de Dios, la sana. Le pasó a esta mujer. Esta mujer no tenía fe en Jesús. Esta mujer no buscó a Jesús. Al contrario, es Jesús quien se acerca, quien la busca, quien toma la iniciativa, quien da el primer paso. Es más, ni siquiera el texto dice qué pasó después con ella, en qué estado espiritual quedó ella. No sabemos, el texto para ahí, no sabemos si ella siguió a Jesús o se fue para su casa. Pero sí nos queda claro que fue una decisión de Jesús. Como la viuda de Naín. ¿Recuerdan ustedes que vimos que a una viuda se le había muerto su único hijo y que Jesús iba pasando por esa ciudad? Y fue movido a misericordia y se acercó al féretro y resucitó al muchacho.
El muchacho estaba muerto, no podía creer en Jesús. La mamá no sabía quién era ese señor que se había acercado al féretro, no le pidió a Jesús que lo sanara. Él, movido a misericordia, lo hace. Es lo mismo que cuando tú y yo vamos por el mundo y Él, movido a misericordia, decide abrirnos los ojos y permitirnos creer en Él. Él siempre dará el primer paso a favor de nosotros. Por eso es que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Por eso es que tú recibes cosas que ni siquiera incluso le has pedido a Él. Pero Él te las quiere dar, porque Él te mira con ojos de compasión, como miró a esta mujer, 18 años, enferma. Bien. Sigamos con el siguiente versículo, 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y los lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y aquí vemos que entonces la verdad produce conflicto. Así hemos llamado nuestra enseñanza de hoy. La verdad produce conflicto. El mensaje del Señor provocó hostilidad. Provoca hostilidad, y eso es hoy. El mensaje de Cristo hoy provoca hostilidad en las personas y en los corazones religiosos, en las personas que practican la religión, porque practicar una religión no significa que yo estoy en la verdad. Y cuando a esas personas religiosas se les habla la verdad, va a haber conflicto, va a haber confrontación. Este principal de la sinagoga, que ya les hablé, que toda sinagoga tenía un principal, este señor encargado, ¿este señor qué hacía? Él conseguía a los maestros y les pedía el favor: hombre, ¿usted por qué no nos da la palabra este día y tal? Y él era la persona que coordinaba el asunto. No necesariamente era él el que enseñaba, no siempre. Pero este hombre, según las características, un principal de la sinagoga, un hombre llamado por Dios para nutrir y alimentar al pueblo, este hombre era legalista. Allí lo vemos cómo defiende el día de reposo, preocupado por las minucias de los rituales y ceremonias y normas. Una persona religiosa, una persona legalista, se fija en las minucias y en los detalles, en las cosas de poco valor. Pero de esas cosas hace grandes cosas y grandes conflictos. ¿Qué también tiene una persona así? Ajeno del sufrimiento de las personas. Una persona religiosa se está preocupando porque, como les dije ahora, el ritual salga bien, las normas se cumplan. Pero si hay alguien que necesita compasión y esa compasión va a afectar las normas o el ritual o la ceremonia, no se puede. No se puede, lo siento mucho, señora, usted está enferma hace 18 años, de malas, vuelva la otra semana. Y aparte de eso, no se alegró de ver un milagro como estos. ¿Cuántos de nosotros? Lo más normal es que uno se alegre de que Dios haga libre a alguien de una condición como estas, pero, mis amados, encontrar a alguien que no se alegra, sino que se enoja porque Dios tiene misericordia de otro. Esas son las características de la falsa religión. Quiero decirles que por allá en el año 1989, año 89-2000, por ese tiempo nosotros estábamos sin pastor en la iglesia. Teníamos una junta. Y la hermana Eliber, la famosísima hermana Eliber, la amadísima hermana Eliber, vivía de conserje con su familia en la iglesia. Y ella, al interior de la iglesia, tenía una situación familiar compleja. Una situación que afectaba esto del ritual, de las ceremonias y de las normas. Pero era una situación que debería ser atendida con misericordia, con amor. ¿Pero qué hizo la iglesia de ese tiempo? Basadas en esa religiosidad, le dijo a la hermana Eliber: hermana Eliber, usted tiene que desalojar, se tiene que ir de la iglesia,
porque este es un sacrosanto lugar. Y la situación que usted está viendo familiar afecta el ritual y las normas sagradas de esta sacrosanta iglesia. Hermanos, la iglesia sacó a la calle a la hermana Eliber sin tener a dónde vivir. Allá les tocó buscarse, yo no sé, la gracia y la misericordia de Dios. Pero eso demostró cómo, por defender la institucionalidad y defender la buena fama y no sé qué, y los rituales y la ceremonia y todo esto, dejamos de ver, yo estaba ahí, dejamos de ver la misericordia, el amor, la compasión, lo que sí verdaderamente glorifica a Dios. Y sacamos con la certeza de que estábamos glorificando a Dios al sacar a la hermana Eliber para la calle. Mis amados, eso refleja la religiosidad de la cual el Señor no está de acuerdo, y muchas cosas como estas que se hacen y que la gente religiosa saca pecho, la están embarrando delante de los ojos de Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado, después de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, porque eso fue lo que al hombre lo ofendió. 6 días se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, pero no en día de reposo. Este hombre lo que pasa era que estaba demostrando que él no tenía ni la autoridad ni la capacidad para haber sanado a esta mujer. Si esta mujer acostumbraba a ir a la sinagoga, este hombre no sabemos si habría orado por ella o no, si se había preocupado por ella o no, pero él en su impotencia se enoja de ver cómo Jesús con la autoridad la hace libre en un momentico. Pero este hombre saca esa a relucir la ley. No. ¿Cómo se le ocurre a usted sanar en día de reposo? Eso está prohibido por la ley de Moisés. Eso no se podía hacer. Y le metió, mire, usó una forma, es que hasta cobarde, porque no le habló a Jesús directamente. Esto fue un indirectazo. Era para Jesús el indirectazo, porque el hombre le dice a la gente: 6 días hay que se debe trabajar, en esto pues venid y sed sanados. Pero lo que le estaba diciendo era: oiga, Jesús, es que usted no puede venir a sanar en día de reposo. Era un indirectazo a Jesús tratando de defender el famoso día de reposo. Pero el día de reposo, mis amados, fue un día diseñado por Dios para que el hombre descansara. Dios dijo que en 6 días había creado todo y en el 7º había descansado. De la misma manera, el 7º día para nosotros hoy es el domingo, pero para ellos era el sábado, porque el domingo era el primer día de la semana. Entonces el sábado era el día de descansar, de estar con la familia, nadie iba a trabajar, estaban en el hogar, compartiendo como familia y teniendo tiempo para estar con Dios. Pero esta religiosidad había llenado el día de reposo con tantas normas que cuando llegaba el día de reposo, eso era una cosa maluquísima, horrible, qué pereza. Ojo, mis amados, porque a veces nosotros en nuestros hogares mostramos a Cristo de esa forma tan maluca. Padre de familia, tú eres de los que reúne a la familia, pero la gente te hace mala cara y dice: ay, qué pereza, va a orar, va a leer la Biblia. Y lo haces y los obligas, y ahí están ellos escuchándote, pensando: ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a terminar? Ay, mira, ya empezó ya la cantaleta. Ay, mis amados, esa no es la forma. Por ahí no vas a ganarte a tus hijos, por ahí no vas a ganarte a tu mujer. Mujer, ¿eres de las que agarra cantaleta a tu esposo a meterle bibliazos? Jamás. ¿Quién va a querer un Dios así? Tenemos que ser sabios. Nuestro Dios es deleitoso, es dulce como la miel, es más preciado que el oro. Es una cosa maravillosa, pero ¿será que nosotros lo mostramos así? No, la religiosidad muestra a un Jesús aburridor, maluco, a un Dios que necesita que uno haga sacrificios, que suba de rodillas a Monserrate, que pague penitencia. O sea, es un Dios maluco. Analice, qué pereza un Dios así. Ese no es el Dios de la palabra, ese no es el Dios, ese no es Cristo.
Necesitamos mostrar a un Jesús agradable, este Cristo misericordioso, compasivo. Así que el día de reposo, qué pereza. Bien. Otra cosa importante que decir, ya vamos a terminar, y es que si los milagros produjeran fe, este hombre, este principal de la sinagoga hubiera creído en Cristo, porque también es otra idea que hay en la iglesia. Ay, no, es que si el Señor le hiciera tal milagro, él creería, que él viera cómo Dios tiene poder para esto. Mis amados, está comprobado, y se los voy a leer por otros textos bíblicos, que la gente no cree aunque vea milagros, porque lo único que lleva a la gente a conocer y a creer en Cristo es el Espíritu Santo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si los milagros trajeran fe, esas multitudes estuvieran con Cristo, pero no, eran los 12 y otricos por ahí. Y este hombre de la sinagoga hubiera dicho, ¡ay! Este es el Mesías, este es el Cristo. ¿Por qué? Cuando el corazón está cerrado para Cristo, así se les presenta el mismo Cristo, no van a creer. Por eso nosotros oramos, para que Dios quite el velo del corazón de la gente y la gente pueda creer en Cristo. Y eso ocurre cuando ese corazón es tocado por Dios, cuando ese corazón se humilla y reconoce su condición. Pero los milagros no logran eso. Mira por ejemplo lo que dice Mateo 11:20. Entonces comenzó, dice aquí la palabra Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Jesús, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si las cosas que se hicieron en ti se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ya se hubieran arrepentido. Pero aquí demostramos claramente que cuando el corazón está endurecido, pueden haber los milagros que quieran y no se van a convertir, porque se necesita un toque, un permiso de lo alto. Dijo Jesús, nadie puede venir a mí si no les dado del Padre. Juan 12:37 al respecto dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Mis amados, el tema aquí no es esperar que pase un milagro para que la persona crea en Cristo. Aquí el tema es pedirle a Cristo que toque ese corazón, que lo ablande, que lo trille si es del caso. A veces, y por eso esta pandemia ha llevado a muchos a Cristo, empiezan a vivir las cosas difíciles y dicen, yo necesito del Señor. Y ahí los vemos buscando de Cristo. Amén, gloria a Dios por eso, bendito Dios, que busca lo que sea, el recurso que sea para que lo busquemos. Cuando es tocada, cuando es humillado nuestro orgullo, ahí buscamos al Señor. Cuando la persona reconoce su condición de pecado y se arrepiente. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Porque resulta, mis amados, que allá en la Torá es el nombre hebreo de la ley de Dios, la ley de Moisés. Se permitía el día de reposo, claro. ¿Cómo vamos a dejar morir de hambre los animalitos el sábado? Se les podía llevar comidita, se les podía desatar, y si caían en algún pozo, se podía sacar de allí, claro. Y Jesús les responde, ustedes quieren sacar a relucir la ley. Pues la Torá, la Mishnah es un documento que ellos escribieron tratando de interpretar la ley. Ustedes saben que está la ley, pero también hay una interpretación de esa ley, y la Mishnah es ese documento donde ellos escribían la interpretación, y Jesús les habla de eso, les dice, ustedes saben que la Torá y la Mishnah permite que a los animales se les lleve comida y agua. Eso sí, no ponerles cargas, porque ese día es de descanso. Pero, oiga, hipócrita, pero a una mujer. Y Jesús le quiso decir con eso de a una mujer, porque alguien indefenso, porque alguien que necesita de un protector, de un hombre, porque la mujer necesita que la protejan, que la ayuden,
por su estado natural de indefensión, porque la mujer es más débil físicamente, porque el hombre está hecho para que cargue y ella no, ella no carga, está bien, son los hombres los que cargan. Una mujer está hecha para otras cosas y Jesús dice, ¿por qué no las cuidan? ¿Por qué no cuidan a las mujeres? ¿Por qué les tiran tan duro? Oiga, mujeres, ¿y ustedes por qué pretenden ser como los hombres si ustedes fueron diseñadas para ser cuidadas por el hombre? Yo entiendo que los hombres no están cuidando a las mujeres y eso está mal y nos tenemos que arrepentir de eso, hombres. Mujeres, déjense amar y ubíquese en la condición en la que Dios las colocó. Y por eso Jesús les dice, oiga, pero a esta mujer, es que no estoy hablando de que es un animalito, un buey o un asno del que habla aquí, no, es una mujer, hija de Abraham, o sea, heredera de la promesa, judía, de las que Dios ha escogido. ¿A ella entonces no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Le preguntó eso a ese hombre. ¿Entonces a usted le parece que estuvo mal esto? ¿Acaso usted no va y le da comidita a sus animalitos? Hipócrita por valorar las extensiones externas de los mandamientos bíblicos más que la compasión. Y el Señor dice, compasión primero, compasión. No busquen la gente que le gusta buscar en la ley, lo más íntimo, compasión, lo más importante, lo que está, lo obvio. Hipócrita por fingir celo por la gloria de Dios, porque este hombre está tratando de defender a Dios y la gloria de Dios. Y Jesús le dice, o sea, hipócrita, que Dios no se está sintiendo honrado por usted. Usted antes la está embarrando. Cuando en realidad tenía un corazón malicioso, insensible y poco caritativo. Hipócrita. ¿Sí o no? Ese hipócrita le quedó pero bien achacado. Hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre y lo lleva a beber. Entonces Jesús usó la ley y también lo despachó diciéndole, esta mujer debería ser desatada. O sea, si algo debía haber hecho usted, señor sinagogo, haber procurado la libertad de esta mujer. Ese debería ser, es la orden, es lo que Dios está pidiendo. Por eso dice, cuando ustedes ayunen, ojo como ayunan, porque la idea de ayunar no es poner cara de ayuno y decir que está aguantando hambre, pero eso sí, seguir de mal genio, maltratar a la gente, no pagarle a los empleados lo que es, tener un dedo amenazador, el yugo sobre las personas. Dice, ¿para qué ayunan? Dice el Señor. ¿Ustedes quieren que los escuche? No, el ayuno que yo escogí es que partas tu pan con el hambriento y es que le quites esas cargas a la gente. Es que hagas una atmósfera agradable en tu casa, es que seas una persona que realmente muestre a Cristo. Ese es el ayuno. Eso era lo que el Señor decía, preferiría que hubiera pasado aquí. Esta mujer debería haber sido desatada. Termino diciendo, mis amados, con una palabra preciosa en torno a que Jesús de ti y de mí lo sabe y lo conoce todo. Porque ¿quién le dijo a Jesús que esta mujer tenía 18 años atada? ¿Quién se lo dijo? En el texto no dice que se lo dijeron, él lo sabía. También sabía cómo esta mujer había llegado a ser atada. El texto no lo dice, pero Jesús dice, esta mujer está atada. Jesús sabía que era una enfermedad a causa de un espíritu. Y también sabía lo mucho que había sufrido esta mujer durante 18 años. También sabía que esa mujer había orado muchas veces por su sanidad, por eso iba a la sinagoga, por eso buscaba de Dios. Y también sabía que esa enfermedad seguía presionándola día y noche. El Señor sabe todo lo que te está pasando a ti y déjame decirte que tiene compasión de ti y de mí. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Esa es la confianza que tú debes tener hoy. Así tú no le hayas dicho a nadie que se te acabó el arroz en la alacena, Cristo lo sabe, el Señor lo sabe. Pero ¿sabes qué espera Él? Que tú confíes en Él.
que tú creas que Él sabe de qué cosas tienes necesidad y que esperes en Él, que Él es tu Padre y que Él va a guardar y va a cuidar de ti. No te desesperes, no lo hagas. Ten cuidado con tratar de comprar de Dios algo, de convencerlo. Los religiosos tratan de convencer a Dios del favor de Dios. Esta mujer no hizo nada para merecer el milagro de Cristo. No lo buscó, no estaba creyendo en Él, pero Cristo lo hizo. Cristo conocía la situación. Mira, no seas de aquellos que, por ejemplo, diezman para que Dios los bendiga, para comprar un favor de Dios. Uno no diezma para que Dios lo bendiga. Uno diezma porque ya el Señor lo bendijo. Es que ¿de dónde estás sacando el diezmo? De lo que Dios ya te dio. Tú no diezmas para que Él te dé, tú diezma porque Él te dio. Y no necesitas, amado, amada, hacer nada para tratar de despertar la compasión y la misericordia de Cristo. Tú eres hijo. Tú eres hijo de Él. La sangre de Cristo está sobre tu vida. Él conoce de qué cosas tienes necesidad, pero Él está esperando que tú confíes. Que confíes en Él y que esperes. ¿Te va a dejar morir de hambre? ¿Te va a dejar pasar por esa situación? No. No le creas al diablo si de pronto el diablo te lo dice. Tú tienes que creer en esto. Él conoce de ti todo cuanto estás viviendo y estás pasando en este momento. Termina entonces la confrontación y dice que la gente, yo creo que le faltó poquito para aplaudir a Jesús. Dice, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba. El de la sinagoga y todos los religiosos quedaron callados, avergonzados. Qué pena. En serio, ellos tuvieron que decir, no, pues sí. Pero aún así, con todo y pena, no creyeron en Jesús. Solo les dio pena. Y el pueblo se regocijó. Me imagino que el pueblo le tenía bronquita a esos sinagogos. Y cuando Jesús dijera, eso sí, bien, arriba Jesús. Lástima porque se regocijan, pero tampoco creen en Él. Tristemente. Pero bueno, así termina esta historia, mis amados. Cada vez que tú expreses la verdad de Cristo con la sola vida tuya, eso va a levantar escamas de los demás. Tú dejaste de tomar, tú dejaste de ir a rumbear, tú dejaste de beber, tú dejaste de drogarte. Seguramente alguien te va a decir, usted embobó, le lavaron el cerebro. Tranquilo, es normal. La verdad trae ese tipo de cosas. Y lo segundo, el Señor sabe de qué cosas tienes necesidad. Y Él va a tener de ti compasión, como lo tuvo esta mujer, que sin ir a pedir, sin ir a buscar, recibió lo que necesitaba durante 18 años, atada a una situación espiritual. ¿Sabe qué tiene la situación espiritual? Que no hay médico ni remedio que funcione. Solamente el poder de Dios. A esta mujer, ¿quién le iba a ayudar sino Cristo? No había nadie más. Menos mal Él estaba ahí, como está ahora ahí contigo, como está en tu hogar, está en tu casa. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por esa compasión y esa misericordia. Y también vamos a decirle, Señor, ayúdame a ser un exponente de la verdad. Y que si se arma conflicto, yo sea respetuoso y yo aprenda a no entrar en ese conflicto, porque a veces no nos gusta cuando estamos predicándole a alguien, evangelizando, lo que nos hablen y nos digan, y por rabia, muchas veces lo que sale de nosotros es enojo, y ahí estamos embarrándola. Necesitamos tener la calma y la paz de Cristo. Cristo es el que convence, pero tu vida debe ser un reflejo de la verdad de Dios. Así otros te rechacen. Oramos. Padre, gracias hoy por el cuidado amoroso que tú tienes de tu pueblo. Quizás religiosamente hemos pensado que tenemos que hacer cosas para merecer tu favor. Y a veces, como nuestra conciencia nos regaña, nos llama la atención, a veces pensamos, no, Dios está lejos de mí. La religiosidad te hace sentir como alguien indigno del favor de Dios. Quizás esta mujer podía sentirse indigna porque por algo que hizo espiritualmente Satanás la ató. Pero aún así, en medio de la indignidad que tú puedas tener, déjame decirte que tenemos un Dios compasivo y misericordioso,
que tú no tienes que comprar de Él ningún favor y que si Él libró a esta mujer que no lo pedía y que no lo estaba buscando, imagínate a ti que crees en Él y que le estás buscando. Debes tener la certeza y la seguridad de que Él tocará tu vida y hará el milagro que estás esperando. Confía en Él, descansa en Él, espera en Él. No seas religioso, no necesitas comprar nada de Él. Ninguna cosa que hagamos buena podrá comprar de Él nada, porque fue su sangre, porque es el precio más alto y ya fue pagado. Solamente glorifica a Dios como lo hizo esta mujer. Glorifica a Dios por lo que está haciendo en tu vida, por lo que ha hecho y por lo que hará. Glorifícalo y decláralo con verdad y no te dé temor si eso genera conflicto. Es normal, es lo que debe pasar. Gracias te damos por esta noche, por este tiempo en tu palabra. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, no se les olvide, les va a llegar un link al grupo. Por favor, llenen los espacios, envíenos esa información. Nuestro objetivo, poder saber de ustedes cómo están y en qué podemos ayudarles. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos el domingo. Con la ayuda de Dios. Hasta la próxima.